¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana en algún momento han sentido ira? ¿Cuántos no han sentido ira? A ver, ¿no han sentido nunca ira, nunca? Gloria a Dios, Pilarcita, es una bendición. Amén. Sí. Pero una palabra que Dios me daba para esta mañana es hablar acerca de la ira. Amén. Quizás la ira, ¿a cuántos de pronto la ira nos ha afectado demasiado? Hemos dañado cantidad de cosas por la ira. Yo le titulé a este mensaje, la ira, mentira de Satanás. ¿Cuántos creen que la ira no es de Dios? Y la ira es algo que nos afecta a todos nosotros. A todos nosotros. Cuando yo le hablaba al Señor, yo he estado leyendo el libro de Romanos. Es en mi devocional. Estoy leyendo el libro de Romanos. Y yo podía entender todas las cosas que nosotros hacemos sin querer hacerlas. Y yo quiero que vayamos rápidamente, el tiempo se ha ido, a Romanos capítulo 7. ¿Cuántos quieren ser libres hoy de esa ira? Muy pequeñitos, amén. ¿Cuántos quieren ser libres de la ira? Bueno, hermano, a mí me gusta que usted sea, yo parezco barranquillera. Me gusta como que seamos motivados. Cuando son así, amén, digo, y el hermanito tiene alguna aflicción, algo le está pasando. Bueno, Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 25. Entonces vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Romanos 7, verso 13 al verso 25. Dice la palabra de Dios: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué? Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley ¿de quién? Del pecado. Vamos a seguir en Romanos 8, del 1 al 11. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan que cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Padre precioso, yo te doy gracias por esta palabra preciosa, Señor. Señor, tú siempre nos enseñas a través de tu palabra. Es el mejor libro, el mejor manual, Señor. Lo que tú nos enseñas, Señor, porque no hay nada, Señor, que no esté en esta palabra. No hay nada que no nos enseñe esta palabra. Solamente abre nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual, para entender estos principios, para entender lo que tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra y hacerla en nosotros, Señor, un rema poderoso en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el versículo 15 dice, porque lo que hago, ¿qué? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, ¿es algo que nosotros queremos? No, es algo que nosotros no queremos hacer, pero viene a nosotros y lo hacemos. Y muchas veces cuando nosotros somos usados por Satanás para dejarnos llevar por la ira, muchas veces nosotros herimos de una manera tan tremenda, hermanos. Dañamos, afectamos nuestra casa, afectamos nuestros hijos, afectamos nuestros amigos, afectamos todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Y cuántos después de eso, cuando tú te has sentido con ira, después tú dices, mejor no lo hubiera hecho? ¿A cuántos les ha pasado eso? Ay, pero ¿por qué le dije eso? Dios mío, yo no quería decir eso, ¿cierto? Ya nos arrepentimos, pero ya hicimos ¿qué? El daño. Ya hicimos el daño, ya qué, ya la embarramos. Y muchos de nosotros hemos vivido en esa esclavitud. Muchos de nosotros hemos vivido en eso que, aunque somos hijos de Dios, luchamos todo el tiempo por esto que pasa en nuestras vidas. Aquí en el versículo 17 dice que ya no soy quien hago aquello, sino el pecado que está ¿en dónde? En mí. ¿Qué es lo que se mueve dentro de mí? El pecado. Dice ahí, no soy yo. Dice ahí que lo que yo quiero hacer, no lo hago. Lo pienso, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque hago lo que no quiero hacer. O sea, quiere decir que ahí hay algo importante, y es que hay una lucha que nosotros estamos librando todo el tiempo. ¿Y cuál es esa lucha, hermanos? Es la lucha de la ley de Dios y de la ley del pecado. ¿De la ley de quién? De Dios y de la ley del pecado. Es una lucha que hay, que está peleando todo el tiempo, que nosotros no vemos, pero nosotros sabemos. Y el mismo Señor, a través del apóstol Pablo en Romanos, dice, es que es en ustedes el pecado que está ahí dentro de ustedes. O sea, la clave está que dentro de ustedes hay un pecado que, a pesar de que nosotros estemos sirviendo a Dios, hay un pecado que está latente porque me dejo llevar por la ira. Amén. Y aún, ¿cuántas personas de pronto por la ira han perdido su matrimonio? Por la ira han maltratado y han herido a sus hijos. Por la ira han perdido grandes negocios por el mal genio. Han perdido grandes cosas por dejarse llevar por la ira. Dice acá, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora. Entonces está esa lucha. Y el versículo 25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? Del pecado. Dice aquí muy claramente que con la mente sirvo a la ley de Dios.
¿Dónde nosotros concebimos el pecado? Diga conmigo, aquí en nuestra alma y en nuestro espíritu. Nosotros somos personas que somos cuerpo, somos alma y somos ¿qué? Espíritu. O sea, dentro de nosotros está lo que nos lleva a llevar la ira, a dejarnos llevar por la ira. Y dice aquí y nos da como el por qué, como en dónde, o sea, ¿qué pasa? Dice el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire qué está pasando. Hay una ley que viene a mi mente, que me está mandando una orden, pero eso que me está mandando una orden a mi mente es producido por algo que está dentro de mí. Pero eso que se produjo dentro de mí, ese pecado que se produjo dentro de mí, ¿de dónde salió? ¿Será que nosotros nacimos con ese pecado, hermanos? No, la Biblia dice que nosotros somos santos. Tú ves a los niños y los niños, por eso dice el Señor, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es que el reino de los cielos. Tú ves a un niño lleno de ira por otro, o tú ves a un niño que odia a otro. No, son cosas pasajeras, pero no hay algo dentro. Pero es que la ira es algo que ya es tan fuerte que nos hace a nosotros tomar actitudes que no son conforme a la ley de Dios. Y ahí es donde tenemos que nosotros entrar a mirar. Primero tenemos que identificar cuál es la raíz de la ira. ¿Quieren saber identificar cuál es la raíz de la ira? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren identificar de dónde proviene? Porque si nosotros servimos a Dios, como dice aquí Romanos, ¿por qué tenemos ira entonces? Si nuestro espíritu está en nosotros y el espíritu de Dios está en nosotros y nuestro espíritu se alimenta con el Señor y hay intimidad, ¿por qué entonces nosotros nos dejamos llevar por ese pecado de la ira que hay dentro de nosotros? Entonces, lo primero es, vamos a identificar cuál es la raíz de la ira. Y esa raíz de la ira tiene que ver con la información que llegó a mi alma y a mi corazón. ¿De dónde proviene esta información? ¿De dónde proviene esto? Y quizás de las personas o de lo que más nos afecta a nosotros es nuestra familia. ¿Cuántos han visto de pronto que cuando ustedes eran niños eran muy, muy juiciosos, muy nobles, ¿cierto? Y cuando crecieron ya se volvieron todos bravos, todos malgeniados, amargados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Si era un niño hasta alegre, uno decía, ese niño tan feliz, todo feliz, eso salta, brinca de todo. Y cuando ya creció, cambió. En ese proceso de cuando nosotros somos niños a cuando nosotros somos adultos, hay un proceso, hay una información que se está generando en nuestra vida, hermanos. Y eso hace que tú y yo comencemos a actuar de la manera en que nosotros hemos tomado esa información. ¿Y de quién toma la información? Ustedes no han visto cuando dicen, uy, este es igualito al papá. Mire, eso saca la lengua igual que el papá, ¿sí o no? Grita igual que el papá, y tan lindo, ¿sí o no? Le pega así, ay, tan lindo como manoteas, que eso es igualito al papá. Y una cantidad de cosas que nosotros vemos que nos parecemos a nuestro papá, a nuestra mamá. Pero no solamente eso, sino cuando nosotros estábamos en casa, ¿cuánto daño generó el ver la separación de papá y mamá? ¿Cuánto daño generó el ver los golpes de papá contra mamá? El ver el maltrato de mamá contra papá. El ver la desunidad de la familia. El ver cómo esa familia que estaba ahí, que era mi familia, trajo todo eso. ¿Qué generó? Generó rabia, pero yo no puedo hacer nada. ¿Qué hace un niño cuando ve a un papá y una mamá pelear? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer, dígame? Llora, se amarga, sí, pero no puede decirle, ay papá, no le pegue a mi mamá. Eso casi nunca lo ve, porque él le tiene temor a su papá. Pero se está generando cosas ¿en dónde? En su corazón. Y todo eso que nosotros hemos adquirido desde niños, todo lo que hemos vivido, algunos han vivido el abandono de su papá. Y ese abandono trajo una información de que tú no eres importante. Trajo una información de que, ¿para qué?
de que algún día tú también vas a abandonar a tu esposa. Y entonces trajo una información de venganza. Yo me voy a vengar porque como mi papá abandonó a mi mamá, pues yo también voy a abandonar a mi esposa. No lo dice, pero lo trae. Yo lo traigo esa información, traigo esa raíz. Yo estoy mirando de dónde viene la raíz de la ira. Y la raíz de la ira tiene que ver con lo que yo viví cuando soy niño, cuando soy adolescente. Porque yo cambio, normalmente nosotros cambiamos cuando ya somos adultos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sentido cambios en sus vidas? Usted dice, oiga, yo no era así. ¿Yo por qué me volví todo egoísta? ¿Yo por qué me volví todo mal geniado? ¿Yo por qué me volví así? ¿Por qué? Competitivo, bueno, una cantidad de cosas. Y tú dices, ya sé. Y el Señor te dice hoy, entiéndelo. Fueron informaciones que vinieron a tu corazón. Fueron informaciones que vinieron a tu alma. Que en este tiempo tú las tienes que sacar. Tú quieres sacar eso que hay dentro de ti, que tú no lo dices abiertamente, pero lo haces. Por eso dice el Señor en el Romanos, hago lo que ¿qué? Lo que no quiero. Hago lo que no quiero. Y sé que debo hacer lo bueno, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque la casa está sucia. Porque la casa está llena de tanto dolor, de tanto pecado, de tanto que ha habido en tu vida, que por eso tú no te puedes acercar a Dios, porque es difícil, hermano. Por eso a veces nosotros podemos estar aquí y levantar las manos y adorar a Dios, pero cuando llegamos a la casa nos transformamos, nos volvemos los, ¿cómo se llama? Los saiyajines, ¿no? Allá sí el saiyajin, eso allá, va, pero en la iglesia sí soy el santo. ¿Y por qué, hermano? ¿Sabes que te digo una cosa? No es tu culpa. Y eso quiero que tú hoy entiendas. No es tu culpa. Pero sí es tu culpa cuando no entendemos y hacemos algo por remediarlo. Es nuestra culpa. También, no solamente la familia, lo que vi fuera de casa, el rechazo de los amigos, cuando no tenían papá, cuando de pronto hubo las calificaciones y su papá no llegó por las calificaciones. Hubo un sentir de inferioridad, los papás de mis amigos iban, el mío no. Cuando cumplí mis 15 años y mi mamá no fue, mi papá no fue, o mis 15 años no me celebraron nada, ni me dijeron gracias. Todo esto creo que un resentimiento. Cuando hubo humillación porque no tenía zapatos, o porque quizás algunas personas sufrieron algo muy delicado, que fue una violación, y la tienen bien guardada en su corazón. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando yo me caso, cuando soy adulto, se me explota todo eso. ¿Cómo se aviva la ira? ¿Cómo se aviva? Yo ponía un ejemplo de una gaseosa. Imagínense en una gaseosa Coca-Cola, que es la que más tiene gas. Una gaseosa, y esa gaseosa usted coge y le hace así, la mueve. ¿Qué pasa? Y la tapa. ¿Qué pasa cuando usted la tapa? Está quieta, no, esa no se explota, esa se queda quieta. Pero si usted le levanta la tapa, ¿qué va a pasar? Se explota, ¿sí o no? Esa tapa que tú le pones a esa gaseosa es cuando tú te resignas. Cuando tú dices, yo mejor dejo así. Mejor no sano lo que hay en mi corazón. Mejor no le pongo cuidado a lo que me pasó en ese entonces. Pero estoy afectando mi vida de hoy, estoy afectando a los que están a mi lado, estoy afectando a mi papá, estoy afectando a mi mamá, estoy afectando a mi familia, estoy afectando a mi esposo, mi esposa, estoy afectando a todo el mundo. Entonces, ¿la tapa qué significa? El tapar lo que está dentro de la botella. ¿Qué hay dentro de tu botella, hermano? ¿Qué hay dentro de tu botella? ¿Y sabe quién destapa esa botella? Desafortunadamente la destapa la linda esposa. Esa esposita que tú le decías, mi amor, te amo, eres linda, eres tan hermosa, pero después de los años, cachetadas van, cachetadas vienen, maltratos, y uno casi siempre dice, uy, se parece al papá. Y ahí comienza, y uno se pone en sanidad interior. Algo que yo he visto, que yo me he podido dar cuenta es que uno le pregunta siempre cómo fue su papá con usted, cuando hay problemas de pareja. ¿Cómo fue su papá? Entonces dicen, no, mi papá le pegaba a mi mamá, la maltrataba, la humillaba, le hacía esto. Bueno, y yo digo, ahí está la raíz
De todo, hermano. ¿Usted es el culpable de todo eso? No, no lo es. Pero Dios quiere que hoy tú y yo soltemos eso, porque Dios no quiere que tú te esclavices a la ley del pecado, sino a la ley de Dios. Dios nos quiere a nosotros hacer libres de eso. Amén. Y eso crea un falso yo, un falso Marta Rocío Ramos. Entonces yo demuestro ser una cosa, pero por dentro estoy que exploto, hermano. Y si exploto es porque tengo algo aquí. Vi un modelo de un papá, vi un modelo de una mamá, vi lo que hicieron. Y cuando yo exploto, traigo. O sea, la botella por más que quiera estar ahí, en algún momento, si tiene demasiado gas, ¿qué va a hacer? Va a explotar, no más. ¡Pah! El problema es que cuando explota, se puede quebrar y puede afectar todo lo que hay a su alrededor. Y eso pasa con nosotros. Algunos se acuerdan de estas palabras que dice, yo nunca me voy a dejar. No ha nacido el que me ofenda. Sí, se le hace como, ay, no ha nacido el que me ofenda. A mí que me ofende yo. ¿Y por qué actúa así? ¿Por qué hace lo que no quiere? ¿Por qué hace lo que no desea? ¿Por qué? Porque quizás este niño sufrió cómo ese papá maltrataba a esa mamá. Y yo dije, no, a mí sí no me va a tocar. A mí sí no me va a hacer esto, así no me va a hacer lo otro. Primero muerto o muerta que humillada. ¿Sí o no? ¿Cuántos le han dicho a sus esposos así? Bueno, aquí no, aquí señor. Bueno, todo esto genera cosas terribles. ¿Y cuántos sienten que hoy en día cuando ustedes les da ira es porque ustedes explotan de algo? Levanten la mano los que dicen, yo, la verdad, cuando me da ira es porque ya exploté. Algo vino. ¿Sí o no? Exploté. ¿Eso es de Dios? No es de Dios, pero tampoco nosotros lo podemos seguir alimentando. ¿Amén? ¿Cómo vencemos esa ira? ¿Cómo la vencemos? Dice en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el 7 nos dice todo lo que hacemos, pero en el 8 nos dice, ahora les voy a enseñar cómo ustedes salen de ahí. ¿Sí? Ustedes, el pecado está dentro de ustedes. Ustedes hacen todo eso, pero ahora yo les enseño. Yo no les dejo eso ahí. Yo voy a enseñarles cómo lo sacan. Y vamos a Romanos 8, el versículo 1 y el versículo 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuánto lo creen? Somos libres en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra, entendemos que el Señor quiere que nosotros nos convirtamos de corazón a Él. Que nosotros hagamos a Dios como ese Dios que eso que fue metido en nuestra vida, eso que fue dañado en nuestro corazón, en nuestra alma, toda esa información negativa, todo ese rechazo, todo ese odio, todo lo que hay dentro de nosotros, se lo entreguemos al Señor y lo clavemos en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen? Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Ahí está la clave, hermano. Tenemos que tener el Espíritu de Dios para que nosotros podamos ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres, hermanos? ¿Cuántos están cansados de eso? De la ira, de estar peleando en su casa. No le digo que levante la mano a los que no pelean, porque créame que todos hemos peleado. Aquí no hay ningún santo, como dice la palabra del Señor. Levante la mano el que no lo hace. No, todos. Pero aquí hay una clave importante. Si te das cuenta, dice que debemos de convertirnos de corazón a Dios, porque el que no está en Cristo no es de Él. O sea, no tenemos al Señor en nuestra vida. Amén. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero cuando nosotros alimentamos la carne, cuando nosotros, mire, yo no le echo la culpa al pecador. Y de pronto, desafortunadamente, a través de esta palabra, se levantó una doctrina que se llama Creciendo en Gracia. Porque esa doctrina dice, no, el pecador hay que mirarlo con amor y no hay que decirle que es pecador. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos de confrontar el pecado
y debemos de decirle que tiene que arrepentirse de su pecado. Nosotros no estamos en contra del pecador, estamos en contra del pecado. ¿Y qué es lo que nosotros nos alimenta nuestra vida hoy en día como personas adultas? Es el pecado. Y si nosotros estamos alimentando nuestra vida con el pecado, entonces nosotros no somos de Cristo. Entonces Cristo ya no se revela en nosotros, hermanos. Por eso dice aquí algo muy importante. Somos libres por medio de la sangre de Jesús. Pero el pecado que está en nosotros, ese no nos deja tener la libertad. Amén. Declararnos en libertad. Entonces no podemos ir en contra del pecador, sino del pecado que hay en nosotros. Algo que tenemos que hacer es confesar cada que pasa un evento y que quieres explotar, confiésaselo a Dios. Cuando nosotros nos da ira, tenemos que confesarle a Dios. En el momento que sientas la ira, dile: Señor, muéstrame qué es lo que a mí me hace que se me alborote la ira. Algunas personas se le alborota la ira cuando le hablan de los hijos. Por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, ella es una persona que ella me dice: a mí me hablan de mis hijos, mejor dicho, ¿sí? De pronto es esa parte en ella. Y entonces uno dice: no, yo no hablo de mis hermanos, yo no hablo porque yo sé que es pelea fija con mi mamá, ¿sí o no? Y muchos de nosotros tenemos que entender, y yo le pedí perdón y yo dije: no, mami, yo jamás vuelvo a hablar de mis hermanos, porque yo entiendo, son los hijos de ella. Así ellos tengan los errores que tengan, y uno no lo hace por maldad, pero uno dice: mire, pero es que pero lo otro. Y no, es que para ella, ellos son sus hijos amados. Entonces, si yo veo la raíz, que es eso que nos hace pelear, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No lo voy a hacer más. Identifiquemos qué nos hace a nosotros pelear en nuestra casa. Piénselo ahí un minutico. ¿Qué me hace a mí sacar la ira? ¿Qué? ¿En qué momento ese momento que como que me da mal genio y Dios mío, a las mujeres es que se le metan a la cocina, ¿sí o no? Ay, la cocina limpia, impecable, y viene el hombre y le hace un juguito, pero le dejó la cocina, mejor dicho, una bendición. Y entonces se encrespó: ay, pero la cocina estaba limpia. ¿Sí o no? Y mejor dicho, identifiquemos qué son esos momentos. Y uno de los puntos para prevenir la ira es que tú, antes de que eso pase, vayas a la presencia de Dios, te arrodilles y le digas: Señor, esto me da mal genio, me da mucha ira, pero tú controlas mi ira, y ahora en el nombre de Jesús esto lo voy a pasar, y tú le vas a enseñar a ese esposo a arreglar la cocina. Sí, hermanos, de verdad, porque tenemos que identificar. Hace muchos años con mi esposo peleábamos mucho por las finanzas, porque mi esposito es muy lindo, pero él tenía la plata y, mejor dicho, la quincena se le acababa en menos de 2 días. Y cuando íbamos a verlo en el mercado, ya no hay, porque estaba en los rines del carro, en las llantas del carro, en la pintura del carro, y íbamos a comer carro. Entonces, en un tiempo nosotros peleábamos mucho por eso. Y Dios a mi esposo le mostró y le dijo: haz por esto. Desde ahí, pues él maneja sus finanzas, yo manejo, y organizamos entre los dos, y ya no ha habido peleas por eso. Porque uno tiene que identificar en dónde está el punto que Satanás utiliza para que tú pelees en tu casa. ¿Dónde está? Cuando hablan de quién, cuando se le mete a dónde. Ay, las ancianas, hermanos, las ancianas, cójanle un cofrecito que está allá encima, que uno dice: pero es que eso está mal puesto, ese cofre no tiene que estar ahí. Pero vaya, cójale el cofre a la abuelita y verá lo que le hace. O vaya, bótele una olla, a ver qué pasa. Así sea la olla más vieja, mejor dicho. ¿Sí o no? Tenemos que identificar qué es lo que nos hace a nosotros alborotar, o sea, que se explote esa tapa. Tenemos que identificarlo, porque Satanás, como les dije al principio, Satanás trae una mentira y ha creado una mentira en nuestra vida que nos hace a nosotros ser infelices. ¿Qué felicidad tiene
que en nuestra casa haya todo el tiempo, como dicen vulgarmente, como perros y gatos. ¡Qué felicidad! ¿Qué ganamos nosotros peleando? ¿Ganamos algo? Nada. Pero Satanás sí está ganando. Satanás está feliz porque usted y yo nos ponemos a pelear allá con nuestros hijos, con nuestro esposo, de todo. Otra cosa que tenemos que hacer es sentir dolor por el daño que hicimos a quienes les afectamos y reparar, hermano. A veces nosotros decimos, humillamos, maltratamos, herimos, barrimos la casa con la persona y después, ¿qué pasó? Como si nada. Ay, mi amor, ¿qué te pasa? Y fuera de eso somos descarados. Ay, mi amor, ¿qué te pasa? O ay, hijo, ¿qué te pasa? Después de que uno los humilló, los maltrató, los hirió, mejor dicho, se los entregó a Satanás y los volvió a coger de todo. Y después uno dice, ¿qué te pasa? Entonces, ¿sí me hago entender? Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios. Dios es el único, por eso dice acá, que tomemos la ley de Dios y no la ley del pecado. Hay dos opciones, irnos hacia el pecado o irnos hacia ¿dónde? Hacia Dios. Y Dios nos enseña, Dios nos da pautas. ¿Y cuáles son las pautas? Primero, sanar nuestro corazón. Tenemos que sanarnos. Si no nos sanamos, hermano, no vamos a poder ser libres de esto. En Mateo, que lo tengan ahí los que están apuntando, Mateo 18, 21 al 35 dice, perdona de corazón a aquellos que te han hecho daño. En 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice, derriba las fortalezas que Satanás ha traído en tu vida como venganza. Si nosotros nos dejamos llevar por la ira es porque queremos vengarnos, pero no del esposo, vengarnos de lo que pasó atrás. ¿Y cuántos creen que es el tiempo de ya dejar eso atrás? Que es el tiempo de pisotear eso que está allá, hermano. Que su esposo y su esposa merecen tener un hombre y una mujer de Dios. Un hombre y una mujer transformadas. Un hombre y una mujer que amen al Señor. Amén. ¿Cuáles son los resultados de nosotros entender que lo mejor es meternos con el Señor? Mire, hermano, estoy segura que si usted y yo nos metemos con Dios, tenemos más tiempo de intimidad con Dios, buscamos más la presencia de Dios, esta carne comienza a bajar y el espíritu comienza a aumentar. Yo siempre doy un ejemplo en el posencuentro, que me gusta dar posencuentro, y les digo, hay dos perros, hay un perro negro y un perro blanco. El perro negro tiene un amo, los dos tienen sus amos, pero un amo y los dos perros. Entonces, él le apuesta al perro negro, dice, ese va a ganar dentro de 8 días. ¿Qué hace con el perro negro? Lo alimenta, le da comida, lo acaricia, le hace de todo, lo cuida y todo. ¿Y qué pasó con ese perro negro dentro de 8 días? Ganó. Pero dice, no, ahora no, usted no tiene que apostar con el negro, tiene que apostar con el blanco. Entonces al blanco lo coge después y le hace lo mismo que al negro. Y entonces, ¿qué pasó con ese perro blanco? Y el perro negro pierde. ¿Por qué si el perro negro ganó en esta semana y la otra semana pierde? ¿A qué se debe eso? A que hubo un cuidado especial por uno de esos dos perros, se alimentó, se cuidó, se amó, se le dio todo lo que necesitaba y ahora ese perro gana. Así son las cosas con el Señor, hermano. Así somos nosotros en nuestra casa. Si nosotros queremos ver una casa en paz, una casa en bendición, una casa donde la gloria de Dios caiga, la receta es buscar al Señor todo el tiempo. Miren, nuestra ira se baja. No hay ira que se levante si nosotros estamos buscando de Dios. La receta es 2 porciones de oración, 5 porciones de ayuno, no sé cuántas porciones de vigilia. Todo eso va a hacer que nuestro espíritu se alimente
y comencemos a doblegar la carne. Y llega el momento, hermano, que esa carne ya está abajo, ya no quiere pelear, ya no quiere hacer nada, porque cuando se levanta a pelear se acuerda que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios, que no tiene por qué estar peleando, y la gloria de Dios comienza a verse en tu casa y vas a ver las maravillas del Señor, vas a ver tu casa feliz, vas a ver tu casa resplandeciente, vas a ver tu casa con gozo, vas a tener un hogar feliz, un hogar hermoso donde tu esposo te ama, donde tu esposa te dice eres lo mejor, porque hay un lugar cuidado y tú vas a hacer lo mejor y la ira no se va a apoderar de ese hogar precioso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos en pie porque yo quiero un tiempo, yo quiero que nosotros nos dediquemos un tiempito, hermanos, en esta mañana. Anoche yo lo hice. Yo anoche lo hice, este tiempo que yo quiero que ustedes tengan hoy. Y yo le dije, Señor, muéstrame la raíz. ¿Cuál es la raíz de mi vida? ¿Qué fue lo que yo viví? ¿Qué fue lo que yo pasé? ¿Cuál fue la información que vino a mi vida? ¿Qué hace que yo tenga ira? Muéstrame, Señor. Simplemente piensa, ¿cuál fue la información que vino a tu vida, hermano? ¿Qué fue lo que no te agradó? ¿Qué fue lo que no te gustó? O quizás, ¿qué fueron aquellos maltratos? Aquella rabia que recibiste de niña. Que tú veías a papá pegarle a mamá. Que tú veías como tu padre te abandonaba. Como tu madre no estaba cuando tú querías que ella estuviera. Sentiste un sentimiento de soledad. Oh Señor, piensa cuál es la raíz de esa ira. Señor, muéstrale a tus hijos, Padre. Muéstrale, Señor, cuál es la raíz, Señor. Muéstrale, Señor, de dónde proviene, Señor, ese espíritu de venganza, de odio. Ese espíritu, Señor, de no dejarse. Ese espíritu de estar peleando en la casa, de traer todo este ambiente del diablo. Muéstrale, Señor, en este momento. ¿Quién te rechazó? Tus amigos. El hecho de no tener quizás un uniforme, unos zapatos están rotos. ¿Qué hizo que tú te sintieras mal? Espíritu Santo, Señor. Ahora, Señor, es importante que lo hagas. Es importante que lo hagas.